profesor. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan a través de las redes, a quienes están en persona. Hoy tenemos un foro titulado Tratado de Paz Perú-Ecuador, 25 años. Este es un evento realizado u organizado por el Inter-American Institute for Democracy y Kimberly Green Latin American and Caribbean Center de Florida International University. Mi nombre es Francisco Endara y estaré moderando este día el evento. Para empezar, quiero comentarles un poco de la entidad organizadora de este evento, que es el Inter-American Institute for Democracy, que es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. El foro de hoy tiene el siguiente programa. La bienvenida estará a cargo del profesor Anthony Pereira. Como keynote speaker estará el presidente Yamil Mahuad. Como expositores tenemos a la doctora Keiko Fujimori desde Perú, al profesor Eduardo Gamarra, que está aquí presente, a la diplomática Yvonne Baki, que se conectará desde Washington. Estamos esperando la presencia de Ricardo Perotti, no sé si va a llegar, y del ingeniero Roque Benavides, que se conectará desde el Perú. Las conclusiones las dará el doctor Carlos Sánchez Berzain. Para empezar, quiero invitar al profesor Anthony Pereira, que es profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales, además es director del Centro para América Latina y el Caribe de Florida International University, a que nos dé unas palabras de bienvenida. Bienvenido, profesor. Gracias, Francisco. Estoy honrado de participar en un evento tan fascinante hoy sobre el conflicto entre Perú y Ecuador y tal vez más importante, las negociaciones que resolvieron ese conflicto. Yo soy director de LAC, como Francisco habló. Me gustaría de agradecer a nuestros socios, el Instituto Interamericano de Democracia y también Infobae, la agencia de noticias. Y el foco hoy es sobre el acto de Brasilia del 17 de febrero de 1995, pero también el acuerdo asignado entre el presidente Fujimori de Perú y el presidente Mahuad del Ecuador, que está aquí en la sala, en octubre de 1988. Y América Latina es asociado en la imaginación popular con la violencia, de vez en cuando, especialmente en los Estados Unidos. Violencia de las guerras de independencia, violencia de las guerras civiles, violencia de el crimen organizado, las milicias, pero es muy importante enfatizar, y esto es un asunto de un libro muy importante del sociólogo Miguel Centeno, un libro publicado en 2002, se llama Sangre y Deuda, en contraste a Sangre y Hierro de Europa. Y Miguel Centeno argumenta en este libro que en términos relativos, y enfocando en guerras interestatales, guerras internacionales, América Latina es paradoxalmente una región muy pacífica. Y no solamente en comparación a Oriente Medio, Europa, Estados Unidos, pero también en comparación con Asia y África. Mensurando las personas envueltas en las Fuerzas Armadas y los muertos en batallas, en guerras interestaduales. Centeno escribió en los últimos 2 siglos, América Latina parece notablemente pacífica,
Las naciones de Europa y América del Norte, por ejemplo, han tenido casi 4 veces más personas en sus fuerzas armadas per cápita y han matado a decenas de millones más de personas y a un ritmo mucho más rápido. Las cifras latinoamericanas parecerían incluso menos belicoso si no fuera por el desastre demográfico de la guerra del Paraguay de la década de 1860. Además, ninguna de las guerras internacionales experimentadas por América Latina presentó la intensidad de los odios ideológicos, nacionalistas o étnicos que son tan característicos de la historia de otras partes del mundo. Podemos pensar, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fueron intensas, violentamente intensas y globales. Y es en parte porque la guerra interestatal en América Latina es relativamente rara que el evento de hoy sea tan importante. Porque el conflicto entre Perú y Ecuador de 94 y 95 fue muy serio, potencialmente muy violento, y fue resolvido a través de diplomacia. Yo estoy fascinado por el tema y no quiero hablar más para tirar el tiempo de las personas realmente protagonistas de esa historia y especialistas en esa historia. Pero me gustaría pasar la palabra ahora. Francisco, no sé quién habla ahora, pero gracias por estar aquí y estoy aguardando la conferencia. Gracias. Muchas gracias, profesor Anthony Pereira. A continuación, tenemos unas palabras de introducción a cargo de el alcalde Tomás Regalado. El señor Regalado es ex-alcalde de la ciudad de Miami, periodista y actualmente es presidente del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, alcalde Regalado. Muy buenos días y muchas gracias, Francisco. Buenos días a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, a todos los que están aquí del directorio y principalmente a nuestro invitado de honor, a nuestro orador de gala, el presidente Yamil Mahuad. En estos tiempos donde uno se levanta con informaciones que todo tienen que ver con guerras, no malas noticias como por lo general ocurre, sino con guerras, las guerras de Ucrania y de Israel. Yo pienso que es fundamental poder conocer la historia de un evento muy importante que pudo haber causado tragedias a dos hermosas naciones y que sin embargo se resolvió con las palabras y no con las balas. Hoy contamos con un protagonista, la persona que firmó ese acuerdo con el presidente Fujimori, y es importante porque ahora nosotros estamos acostumbrados a que se creen narrativas distintas a lo que realmente ocurrió y a que traten de reescribir la historia. Por eso hoy vamos a aprender, pero también tenemos que recordar. Vamos a recibir la información de manos de un protagonista que sabe lo que pasó y por qué pasó, y por qué se evitó una guerra que hubiera podido ser trágica para todo el continente americano. El instituto se siente muy honrado porque semanalmente se realizan foros donde se estudia la actualidad. En este foro que se ha hecho gracias a FIU, nosotros vamos a aprender de la historia y podremos transmitirla a las nuevas generaciones también. Muchas gracias, muy bienvenidos todos ustedes, y estamos, por supuesto,
atentos a las palabras del presidente y de nuestros oradores. Gracias. Agradecemos las palabras al alcalde Regalado. A continuación tenemos nuestro keynote speaker, el doctor Yamil Mawad. Como breve introducción, el doctor Mawad es un abogado y político ecuatoriano. Se desempeñó como diputado en los años 90 al 92, ministro de Trabajo y exalcalde de Quito durante 2 periodos consecutivos. Expresidente del Ecuador, electo en el año 1998. Fue líder del partido ecuatoriano Democracia Popular. Actualmente reside en Estados Unidos, donde imparte clases en la Universidad de Boston. Algo que quiero resaltar y es importante es que en su gestión como presidente ingresó al Ecuador en el camino de la dolarización, sistema monetario que ha protegido los ahorros y el fruto del trabajo de los ecuatorianos. Bienvenido, presidente Mawad. Muchas gracias, es un gusto estar aquí atendiendo la invitación de la Universidad de la Florida y también del del Instituto para la Democracia, el Instituto Americano para la Democracia. Son buenos amigos, son personas conocidas tanto aquí como en Latinoamérica, conocedores de la realidad, así que esperemos que esta sesión sirva para enfocarnos en nuestro continente, para descubrir cuáles son las cosas de las cuales podríamos enorgullecernos en América Latina y para, como decía Tomás en su intervención, poner las cosas claras y evitar distorsiones. Antes de la llegada de los españoles, había mucho comercio entre la gente de Perú y Ecuador, y la moneda más cara era una concha llamada concha Spondylus, una concha de color rosado que tenía más valor que el oro, porque era más escasa, solo se podía obtener en las costas del Ecuador y se la transportaba hasta el Perú porque la usaban mucho en los adornos. Entonces, el 26 de octubre de 1998, en Brasilia, simbólicamente, retomamos el valor de la concha de Spondylus, reiniciamos un intercambio comercial a todo nivel con el Perú en la firma del Tratado de Paz en Brasilia. Esa ceremonia es uno de los puntos más altos en la relación entre los países de América Latina. En el Palacio de Itamaraty, teniendo como fondo ese extraordinario mural de Cándido Portinari, en una ceremonia presidida por el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, con la presencia del rey Juan Carlos y de la reina Sofía de España, con la presencia de los presidentes Banzer de Bolivia, Pastrana de Colombia, Frei de Chile, Menem de Argentina, y la presencia de Mac McClarty como delegado del presidente de los Estados Unidos. Él era el asesor de seguridad nacional de este país, y con la presencia de un delegado especial del pontífice máximo desde Roma, firmamos este tratado. ¿Qué es lo que vuelve a este tratado tan importante? El conflicto entre Ecuador y Perú, como lo resumió el presidente Clinton, era la fuente de conflicto internacional armado más antigua del hemisferio occidental. Ese conflicto tuvo una duración más larga que el imperio de los incas. Empezó antes de que nosotros naciéramos como repúblicas independientes. Entonces, por su tiempo tenía ese significado. Pero además por su tamaño. La disputa inicial entre Ecuador y Perú se refería a un territorio más grande que Francia. Era el territorio más disputado en todas las Américas. Continente en donde, como lo decía el profesor al introducir esta charla, las rivalidades han sido fundamentalmente por territorios. América Latina no ha tenido problemas por religiones o problemas étnicos, han sido sobre todo problemas territoriales. Y tenemos en América Latina el récord mundial de resolución de conflictos por la vía pacífica. En ninguna otra parte del mundo hemos llegado a más acuerdos en mesas de negociaciones
sin tener que ir necesariamente a campos de batalla. Entonces tenemos el tiempo, tenemos el tamaño, pero además por las trabas que había para solucionarlo. Si ustedes quieren convertir a un problema en un problema prácticamente inabordable, en inglés intractable problems, conviértalo en un problema basado en la identidad. Porque cuando los pueblos pelean por su identidad y las personas llegan a posiciones imposibles de reducir. En el caso ecuatoriano, el marcador más fuerte de la identidad ecuatoriana era el acceso soberano al río Amazonas. En la papelería que usamos en las oficinas públicas, en la parte de abajo, estaba impresa una frase: Ecuador ha sido, es y será país amazónico. Nosotros fuimos educados desde la escuela atendiendo estos problemas. En cada oficio que recibíamos leíamos esa frase y se convertía en muchos sentidos en la razón de ser de nuestro país. Y sobre el acceso al río Amazonas se trataba este conflicto. Entonces, a lo largo de los años, habíamos intentado todo lo que se enseña en las universidades, lo que se publica en los libros. En un extremo, conversaciones amistosas entre Perú y Ecuador. En el otro extremo, guerras. Y en la mitad, todo lo que se conocía como fórmulas de resolución de conflictos. Conversaciones asistidas por terceras partes, mediaciones, arbitrajes, y nada de eso había servido para solucionar el conflicto. Estábamos en esa lista de conflictos imposibles de resolver, junto con el conflicto entre Israel y Palestina, y en ese entonces con el conflicto entre el gobierno de Colombia y las FARC. Eran esos problemas en el mundo en donde los negociadores casi que daban por perdido cualquier esfuerzo desde el principio. Bueno, logramos superarlo en Brasilia, ese 26 de octubre de 1998. Y a partir de ahí cambió totalmente la perspectiva de las cosas. Primero cambiamos la narrativa. ¿Cómo se contaba la relación con el Perú antes? Número de batallas, soldados muertos y heridos, presupuestos dedicados a la compra de armas, tratados negociados y no firmados, tratados negociados y firmados que se perdieron, tratados negociados y firmados que no se perdieron, pero no se implementaron, tratados que se implementaron a medias. Recuerden que teníamos una asignatura, quinto curso de colegio. En todos los colegios del Ecuador se llamaba Historia de Límites Ecuatorianos, en donde aprendíamos casi que de memoria toda esta larga trayectoria en búsqueda de un acuerdo que no llegaba. ¿Cómo medimos ahora la relación entre Ecuador y Perú? ¿Cuántas veces los presidentes de ambos países se han reunido? ¿Cuántas veces se han reunido en las fronteras? ¿Gabinetes? ¿Ministros? ¿Cuántos kilómetros de carreteras hemos construido? 2.500 kilómetros a partir de La Paz, 4 ejes viales, cosas imposibles de pensar antes. Estamos trabajando conjuntamente 9 cuencas hidrográficas. El agua estaba ahí, se iba al océano, no se podía aprovechar porque cruzaba por terrenos disputados. Y ahora, precisamente en esas cuencas, tenemos cooperación española, cooperación japonesa y de otros países. ¿Cómo han cambiado las relaciones comerciales? En el mejor de los años, después de la firma de la paz, el comercio entre los dos países se multiplicó por 10 veces y en un año promedio por 7 veces. Hay tours que salen desde Guayaquil, llegan a Santa Rosa y van de compras al Perú. Esto era absolutamente inimaginable antes. Una cooperativa de transporte es pequeña en mi país. La cooperativa Loja tiene 2 turnos diarios de Loja hasta Piura. Y otra cooperativa aún más pequeña sale desde el oriente, desde Zamora hasta Jaén. Aún estas palabras como Jaén aparecían en los textos de historia, ahora son parte de la realidad que vivimos todos los días. Todas las noticias son buenas. Tenemos 25 años en donde no ha habido reveses. Han pasado varios
gobiernos de todos los tipos en ambos países y todos han respetado el acuerdo entre Ecuador y Perú. Entonces, los resultados son muy buenos y la gente no es tonta. La gente entiende cuando algo está bien hecho, cuando algo es beneficioso y lo defiende. Y por ese motivo este no es un tema en la conversación ecuatoriana, es un tema de celebración en estos días, pero no es un tema de conflicto en países que a veces nos especializamos en hacer conflicto absolutamente acerca de todo. Esos son los buenos resultados. ¿Cómo conseguimos eso? Primero, porque logramos entrar en un proceso en que intervinieron todas las personas en Ecuador y en Perú, representadas por sus respectivas autoridades y organizaciones. La primera decisión que tomó mi gobierno fue entender que la negociación con el Perú era 1, objetivo nacional, 2, objetivo nacional prioritario, era lo primero que debíamos atender, y 3, que un presidente, cuando toma el poder, debe olvidarse del complejo de Adán, que a muchos les adorna, y piensan que el mundo empieza el día en que ellos toman posesión del cargo. Nada de lo que pasó antes sirve para nada, todo estuvo mal hecho, hay que olvidarse, hay que perseguir, hay que criticar. Nosotros hicimos exactamente lo contrario. Dijimos, aquí hay una política de Estado, hay varios presidentes que han trabajado en esto antes, empezó con el presidente Durán Ballén, siguió con el presidente Bucaram, siguió con el presidente Fabián Alarcón, y a mí me tocaba continuar ese trabajo. Una cosa sumamente rara, que un presidente, en lugar de cortar con el pasado y echarle la culpa a todo el pasado, trabajó sobre lo que se había conseguido. Lo primero que hice fue pedirle al canciller que continuara en funciones. Era el mejor diplomático ecuatoriano, José Ayala Lazo, y él aceptó estar ahí. Y le pedí a una persona que había sido electo diputado por la provincia de El Oro, por mi partido, pero que fue ministro de Defensa antes, en la última guerra con Perú, al general José Gallardo, que aceptara el Ministerio de Defensa otra vez. Y entonces, apoyado por lo que yo llamaba los dos Pepes, Pepe Ayala en Cancillería y Pepe Gallardo en Defensa, me sentía sumamente respaldado en conocimiento, en apoyo, en análisis, en experiencia, etc. Empezamos las negociaciones, y ustedes saben que toda negociación tiene dos dimensiones por lo menos. La una es con el otro lado, la otra es con sus propios simpatizantes en su propio país. Y a veces esta segunda negociación es más difícil que la primera. Yo tenía 3 días de presidente del país cuando tuve el primer encuentro con el presidente Fujimori, que tenía 8 años de presidente del Perú. Él me dijo en el primer encuentro, yo he venido conversando sobre este tema con 4 de sus predecesores. Y tenía razón, con la costumbre ecuatoriana de cambiar presidentes con frecuencia, dejémoslo así. Habíamos cambiado muchos gobiernos, mientras en Perú teníamos un solo presidente que había estado ahí mucho tiempo. El primer encuentro fue fundamental. Recuerden la frase, ustedes pueden causar una primera impresión una sola vez. Y esa primera impresión entre Fujimori y yo nos abrió las puertas para un diálogo primero, para una amistad después y para un reconocimiento mutuo de que teníamos que contar con el otro para poder avanzar. Toda negociación es realizada por seres humanos y la parte emocional de los seres humanos es fundamental. Si ustedes se sienten cómodos en una negociación, van a buscar soluciones a cualquier problema. Si se sienten incómodos, le van a buscar problemas a cualquier solución. Y ventajosamente, la relación con el presidente Fujimori no pudo ser mejor desde el primer momento. Rompimos varios récords. Ya les he dicho los récords del conflicto como tal, el tamaño, el tiempo, las trabas, etc. Pero también rompimos récords en la negociación.
La paz se firmó 77 días después de que yo asumiera la presidencia. Tuvimos con el presidente Fujimori 10 reuniones en 10 semanas consecutivas en diferentes puntos de América y aún de Europa. Íbamos avanzando y venía el momento en el que encontramos que la única salida era conseguir que los países garantes del protocolo de Río de Janeiro, tratado que servía de marco para estas conversaciones, cambiaran su rol de garantes de un tratado internacional por su rol de árbitros de un conflicto. En temas internacionales, para los estudiantes que se dedican a esto, este es un cambio enorme. Una cosa es garantizar un tratado, otra cosa es decir, yo voy a arbitrar ese tratado. Finalmente, con el presidente Fujimori les pedimos, y liderados por el presidente Cardoso, los otros 3 presidentes de los países garantes aceptaron. El presidente Clinton, el presidente Frey y el presidente Menem. Entonces, teníamos que conseguir que los congresos de ambos países votaran a favor de ese arbitraje. Siempre he pensado que a los seres humanos hay que pedirles cosas humanas, no cosas inhumanas. Y pedirle a un Congreso que vote cediendo territorio nacional a otro país es una cosa inhumana desde el punto de vista político. Por lo tanto, podían los congresos votar por un proceso, no votar por un resultado. Y el proceso era encontrar garantes que se convirtieran en árbitros. Esa fue una jornada extraordinaria del Ecuador como país. Y estoy seguro que el presidente Fujimori podría contar lo mismo desde el lado del Perú. Pero desde antes de que yo llegara a la presidencia, la Cancillería ecuatoriana tuvo una decisión supremamente práctica e inteligente. Usó completa transparencia en todo lo que ocurría. El canciller convocaba a la Cancillería a periodistas, a organizaciones civiles de la sociedad civil, informaba periódicamente qué ocurría. Nos reunimos en Buenos Aires y ocurrió tal cosa, etc. De tal manera que el pueblo ecuatoriano estaba informado. El rol que jugó la prensa fue fundamental, porque informaba, explicaba, educaba, conducía, permitía entender la perspectiva del otro lado. Ustedes no hacen la paz con sus amigos. Ustedes solo pueden hacer la paz con sus enemigos. Y es muy duro referirse a un enemigo y tratar de entender su punto de vista. Es la parte más difícil en una negociación. Hacerse la pregunta, ¿qué es lo que hay en la cabeza de esa otra persona que le impide decir que sí a lo que yo le estoy pidiendo? Esa es la pregunta clave. Y eso solo se puede conseguir preguntando, averiguando, recibiendo información y abriendo los oídos. Aquello de que tenemos 2 oídos y una sola boca y que eso implica que debemos oír el doble de lo que hablamos, es absolutamente cierto en la diplomacia también. Bueno, entonces toda la sociedad civil se movilizó en el Ecuador. Empezamos a mantener, esta es otra técnica muy usada en negociación, una negociación de muchas capas, el multi-layered negotiation. Se reunían los obispos, se reunían las iglesias evangélicas, los cantautores, los poetas, los presidentes de universidades, se reunían los mandos militares, por supuesto los diplomáticos. Y todo esto se hacía muchas veces en la frontera y con ánimo celebratorio. Íbamos construyendo un ambiente de paz. Y por eso es que una vez firmada la paz se ha respetado. Los presidentes no pueden hacer nada más que firmar papeles. Les llamamos tratados. Pero si al día siguiente la gente no quiere vivir en paz, eso no sirve para mucho. Recuerden que en 1994 recibieron el Premio Nobel de la Paz Yitzhak Rabin y Shimon Peres por Israel y Yasser Arafat por Palestina. Y miren cómo estamos ahora. Si no hay en el ánimo de la población el afán de vivir en paz, eso no se concreta o se puede dañar muy pronto. Una cosa que nunca olvido es la noche en que el Congreso ecuatoriano tenía que votar.
había que darles a los diputados toda la protección emocional y ciudadana posible para que se animen a dar ese paso. Y hubo una vigilia en una explanada que queda fuera del Congreso ecuatoriano, en donde 2 días consecutivos grupos musicales vinieron a tocar música, a prender velas por la paz, y hoy tenemos la suerte de contar entre las personas que comentarán con Ricardo Perotti, que fue la persona que encabezó todo eso. Entonces el Congreso autorizó. Al día siguiente había una cumbre en Oporto. Fuimos allá, cada presidente con la autorización del Congreso bajo el brazo. Fue interesantísimo. Los 2 congresos fueron convocados a la misma hora. 1998, no había redes sociales, no había internet, no había noticias que no fueran las noticias impresas. Los legisladores oían en radios transistores de onda corta la sesión en el otro país y seguían el debate, porque ningún país quería votar un cheque en blanco a los garantes sin que lo hiciera el otro primero. Fíjense en todos estos detalles que por supuesto pasan desapercibidos, no hay tiempo para tanta cosa. Entonces, en la madrugada votó el Congreso peruano y votó el Congreso ecuatoriano, y los presidentes fuimos al día siguiente a Oporto y les entregamos a los presidentes de los países garantes las decisiones de los congresos. Casi de inmediato produjeron el resultado los garantes. Yo recibí al embajador de Brasil en Quito, había convocado a todas las organizaciones de la sociedad civil con un acto público, y él nos entregó el laudo arbitral. Lo abrimos y lo leímos enfrente de todos. La tensión de ese momento es indescriptible, porque 2 siglos de conflictos llegaban a ese momento. En Perú, el presidente Fujimori recibió el laudo en presencia de miembros de su gabinete. La solución fue esta: 2 conceptos que usualmente vienen juntos, el concepto de soberanía y el concepto de propiedad, se separaron. Si ustedes van a la ciudad de Washington y entran a la embajada de un país, ustedes están en el territorio de ese país. La embajada forma parte de la soberanía de ese país. Y al mismo tiempo es muy probable que el dueño de ese edificio sea el país. Entonces, soberanía y propiedad vienen juntos. Acá se separaron. Dijeron, la soberanía de ese territorio pertenece al Perú, cosa que venían repitiendo desde que se firmó el Tratado de Río de Janeiro. Pero en ese territorio, el Ecuador recibirá 1 kilómetro cuadrado de territorio en donde tendrá que votarlo y entregarlo al Congreso del Perú. Y tiene que ser a perpetuidad. Nunca podrá volverse atrás. Durísimo que un Congreso haga eso. Sobre todo si siente que ha ganado ya la mano antes. Bueno, así se hizo. Tuvimos acceso a Tiwinsa. Ese kilómetro cuadrado era sumamente simbólico, porque ahí estaban enterrados nuestros soldados. Ahí habíamos peleado la última guerra. Creamos además un parque binacional. Perú puso el doble de territorio que Ecuador, con las indicaciones de que no habría tropa en ese parque binacional. Solo se podría usar para celebrar eventos, un monumento al soldado desconocido, etc. Podría ser administrado por el WWF, etc. Es decir, un área de paz, respetada por ambos países. Y todo eso nos llevó a que el tratado fuera mucho más allá que cerrar una frontera. Fue cerrar una frontera, una lista como de 20 proyectos binacionales que habían sido acordados antes, irrigación, carreteras, agrícolas, etc., financiados por el BID y el Banco Mundial, que ofrecieron el financiamiento. Además, cerramos convenios sobre comercio y navegación en el río Amazonas, que era el corazón del tema, y además medidas de seguridad y confianza para restituirlas después de una guerra entre 2 países. ¿Cómo no habremos aplicado esos tratados? Que vean ustedes cómo están las situaciones ahora. Desde el día en que nos entregaron el laudo hasta el día en que firmamos en Brasilia, pasaron 3 días.
En los siguientes 7 meses pusimos 30 hitos en la frontera y terminamos de cerrarla. Recuerdo que en el discurso de Brasilia le dije al presidente Fujimori, hoy hemos firmado la paz, a partir de mañana le invito a que la ejerzamos. Y ejercerla significaba todo lo que les acabo de describir. Entonces, vista ya desde la distancia, ¿cuáles son las lecciones que podríamos sacar? Primero, una frase hermosa de Mahatma Gandhi: no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Y cuando no teníamos caminos hacia la paz nos abrió los caminos entre Ecuador y Perú. Segundo, nosotros siempre estamos esperando como grandes señales de que la paz es posible. Es como que fuera la luz de un faro que todo el mundo la puede ver. En la realidad es al revés. A veces la oportunidad para la paz es como la luz de una pequeña velita que está titilando. Bueno, hay que prestarle atención. Hay que cuidarla, protegerla y hacerla crecer. Tercero, el enemigo no es el otro. El enemigo es el problema. En este caso, el enemigo era que ambos queríamos Tiwinsa. Eso era lo que nos dividía. Y en esas condiciones, la única manera de arreglar las cosas es considerando al otro como un colega en la solución del problema, no como un enemigo al que hay que destruir. Porque si no hay un colega del otro lado, no hay manera de arreglar el problema. Hay que valorar eso, hay que rescatar eso. Yo le dije al presidente Fujimori en la primera reunión, yo no voy a mover un dedo para que su presidencia en el Perú sea más difícil de lo que ya es, la presidencia de cualquier persona en cualquier país. Y por supuesto, obtuvimos reciprocidad. Solo presidentes muy legítimos pueden firmar tratados de paz como este. Recuerdo que le dije, solo Nixon pudo ir a China. De tal manera que si perdíamos legitimidad interna, no podíamos firmar. Lo hicimos, y este rato salimos de la lista de los conflictos imposibles de solucionar. Es un ejemplo en el mundo, se enseña en varias universidades. Hay libros escritos sobre eso. Tengo el honor de que la Universidad de Harvard lo consideró un caso digno de ser enseñado en el mundo y creó un case study hace pocos meses, está ahora en la página de Harvard. Eso lo pueden usar cualquier profesor de negociación en cualquier universidad, en cualquier parte. Y poder llegar a ese nivel de que se considere un caso de estudio es realmente duro porque la competencia es muy grande a esos niveles. Muy bien, cerrando esto, y muchas gracias por su atención, yo solo recuerdo una última cosa. En febrero del 99, pocos meses después de la paz, fui invitado por el presidente Clinton a participar en esta ceremonia anual. Tomás ha estado en algunas de ellas, porque Tomás fue corresponsal de guerra primero y luego cubrió la Casa Blanca por varios años. Ese es su nivel tan alto de periodismo. El Prayer Breakfast es un día en donde todas las organizaciones de Estados Unidos se reúnen a un desayuno en que oran juntos por la paz, etc. Y compartí esa mesa con Yasser Arafat y con la esposa, la viuda de Yitzhak Rabin, que había sido asesinado por un fanático israelí poco tiempo antes. Y en esa ceremonia el presidente Clinton, dirigiéndose con su mano hacia nosotros, pidió orar por los hacedores de paz y pidió que el ejemplo ecuatoriano-peruano se pudiera replicar en otras partes del mundo. Hay una vieja tradición de los pueblos indígenas norteamericanos que dice que una loba tuvo 2 cachorros y el uno era bueno, colaborador, y el otro era malo, egoísta, le gustaba hacer problemas. Y la loba solo tenía alimento para uno de los 2. Y esta historia el abuelo le contaba al nieto. Y el nieto le dice, ¿y cuál de los 2 va a sobrevivir? ¿Cómo sabemos cuál va a sobrevivir?
Y el abuelo dijo, sobrevivirá aquel al que alimentes. Nosotros habíamos alimentado muchos años el lobo del rencor, del dolor, del sufrimiento, y resolvimos cambiar y alimentar al otro. Y por eso estamos celebrando 25 años de paz. Por último, toda decisión, y mucho más una decisión política, tiene gente que apoya y gente que rechaza. Y como escribiera el presidente Theodore Roosevelt en una pieza magistral que se titula En la arena, parte de un discurso que dio en París a comienzos del siglo XX, no son los críticos los que cuentan. Los que cuentan son los que están en la arena, que están con el rostro manchado de sangre, de sudor, pero que están ahí, y que cuando logran triunfar, triunfan, y cuando fracasan, también fracasan. Pero su alma nunca estará con las almas de aquellos tímidos y débiles que nunca conocieron ni triunfo ni derrota. Esa es una invitación a la acción política, es una invitación a que cambiemos esta descripción de la política como el arte de lo posible a una definición de que la política consiste en volver posible lo que es necesario. Y esto fue lo que logramos hacer. Para despedirme, esta es la concha Spondylus, pero es media concha. ¿Por qué solo tengo la mitad? Porque el canciller peruano, Fernando de Traseñí, que firmó la paz, y su esposa, Milagros, luego de la firma del documento, tomaron una concha, la partieron en dos. La una la tengo yo y la otra en alguna parte la tiene guardada el presidente Fujimori. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente Mahuad y continuamos en el foro Tratado de Paz Perú-Ecuador 25 años. A continuación tenemos una serie de 5 destacados expositores a los que les quiero recordar nada más que tienen 5 minutos para su exposición. Especialmente les quiero recordar a quienes se conectan a través de internet que tomen en cuenta el tiempo. Y vamos a empezar con la señora Fujimori. Keiko Sofía Fujimori es una administradora de empresas graduada de la Universidad de Boston, empresaria y política peruana. Desde el año 2010 preside el partido político Fuerza Popular. Bienvenida, señora Fujimori. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Bueno, quisiera agradecer la invitación de la Inter-American Institute for Democracy y a la Universidad de Florida por esta amable invitación. Inicialmente el presidente Mahuad me había dicho que eran entre 10 a 12 minutos, pero trataré de acortar mi participación a 5 minutos. Quiero saludar sobre todo al presidente Mahuad, porque con sus valientes acciones logró, junto con Alberto Fujimori, algo que durante 2 siglos de conflictos, tensión y guerra era impensable para el Perú y Ecuador. Como él ha mencionado, recientemente el 26 de octubre, Perú y Ecuador han podido celebrar 25 años de paz y de desarrollo conjunto, teniendo como punto de partida el acuerdo celebrado en Brasilia en 1998. Hoy, 25 años después de este hecho, debemos de resaltar con convicción, participación y también el rol decisivo de ambos pueblos, peruanos y ecuatorianos, quienes son los grandes artífices que decidieron poner punto final a décadas de conflictos, de enfrentamiento, convirtiéndose además en fieles garantes del desarrollo de sus naciones. Resulta claro que para lograr este objetivo, ambas naciones requirieron ser guiadas, y ello recayó en personas excepcionales, como el expresidente ecuatoriano Yamil Mahuad y el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, mi padre. Cada uno con dones particulares, pero que sin duda encontraron entre ellos
el complemento necesario para alcanzar la meta anhelada. El camino que se tuvo que recorrer fue largo y arduo. En 1990, mi padre asume el reto de ser presidente del Perú y se pone como prioridad lograr la paz dentro del Perú, porque teníamos grupos terroristas, y la paz externa de nuestro país. Si bien ambos objetivos, el presidente Fujimori logró guiarnos exitosamente, es inevitable resaltar que en el caso de la paz externa, su perseverancia y decisión política fueron factores determinantes para lograrlos. Él tuvo que conversar con 5 presidentes durante 7 años y empezó las tratativas en 1991 con el presidente Rodrigo Borja y en 1998 finalmente con el presidente Maguad. Se hicieron varios viajes, incluso viajes no protocolares, que permitieron esta, digamos, llamada diplomacia presidencial. Quiero también resaltar el rol fundamental que tuvo el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien supo acompañar en este largo camino, entregándole tiempo, prioridad y cariño para que esta paz entre ambos países y en la región sea una realidad. Como el presidente Maguad ha recordado, en 1995 hubo un conflicto llamado la Guerra del Cenepa. Este conflicto le arrebató la vida a miles de peruanos, jóvenes y ecuatorianos, pero sucedió algo diferente, y es que mi padre fue al campo de batalla, donde pudo constatar personalmente los fatídicos escenarios de una guerra. Y a mí me queda claro que solo cuando uno vive una experiencia de esta naturaleza, y es algo que mi padre luego le puso mucho más énfasis, regresó con más ganas para trabajar el camino de la diplomacia en aras de solucionar este conflicto. Y entonces a mi padre se le puede reconocer que su decisión política, porque desde el primer día de su gobierno quiso dar fin a esta guerra permanente, se le reconoce además su perseverancia, porque ha tratado con 5 expresidentes ecuatorianos sin rendirse en el camino, y su visión, porque cuando todo estaba perdido, y yo recuerdo que a pocos días de que el presidente Maguad juramentara en el cargo, las Fuerzas Armadas del Perú le habían informado a mi padre que habían tropas ecuatorianas en el territorio peruano, y el exministro de Relaciones Exteriores de ese entonces le dice que se habían agotado ya los caminos de la negociación de la paz. Mi padre me dice, yo voy a esperar a la juramentación de Maguad y esperaremos con prudencia, porque siento en el fondo de mi corazón que con él voy a poder lograr algo que con los otros presidentes no he podido. Y al presidente Maguad le debemos estar eternamente agradecidos por su decisión política y por su valentía de firmar la paz sobre la base del protocolo de Río de Janeiro. El presidente Maguad decide en su primer día de gobierno apostar por la paz. Ambos presidentes entendieron que la única forma de poder lograr esto era ellos asumiendo y liderando este esfuerzo. Y en 77 días, fíjense lo que cuenta el presidente Maguad, en 77 días, después de más de 200 años de conflictos, este acuerdo se concretó, confiando en los garantes del protocolo, que se convirtieron en árbitros, y fueron ellos los que dieron esta solución vinculante final que ambos gobiernos decidieron aceptar. Yo fui testigo de algunas de estas 10 reuniones que tuvieron ambos presidentes previos a la firma de la paz. Ellos aprovechaban cualquier reunión internacional, rompían todos los protocolos, le decían, presidente de tal país, cámbiese de sitio porque yo me tengo que sentar al lado del presidente Maguad, lo decía mi padre, o viceversa. Y en cada una de estas reuniones yo veía cómo se iba consolidando la confianza y la amistad entre ambos presidentes y que hoy gozamos además ambas familias. En este esfuerzo importante quiero resaltar el rol de los cancilleres Fernando de Traseñí y José Ayala Lazo, que trabajaron liderando los equipos de las 4 comisiones negociadoras y que permitieron acuerdos complementarios para ambos países. Hace 25 años
participé y asistí al Palacio de Itamaraty y recuerdo la ceremonia extraordinaria, sentida y emotiva que se realizó, en donde se recordaron a miles de jóvenes peruanos y ecuatorianos que perdieron la vida y nos comprometíamos todos a forjar la paz, la amistad y el desarrollo compartido entre ambas naciones. Los beneficios de esta paz, como ya lo ha contado el presidente Maguad, ha sido inmensa para ambas naciones. Pero yo quiero resaltar que la paz solamente fue posible lograrlo porque sus pueblos, el pueblo del Perú y el Ecuador, decidieron abrazarlas. Y por eso es importante resaltar el rol de sus instituciones, de los gobernantes siguientes, de la prensa, de los políticos, de las Fuerzas Armadas, que lograron un rol fundamental para lograr que esta paz sea una realidad. Saludo los encuentros presidenciales, los gabinetes binacionales que se llevaron a cabo a partir del año 2007. Los comercios entre ambos países se multiplicaron por 7 o hasta en 10 veces. Y creo que esta paz que hoy gozamos es un ejemplo para el resto del mundo. Recuerdo que cuando se estaba negociando y conversando este proceso, se decía que habían 3 grandes conflictos en el mundo, ¿no? El conflicto entre Israel y Palestina, los problemas de la FARC en Colombia y el problema limítrofe entre Perú y Ecuador. Y se decía que estos 3 problemas iban a ser imposibles de solucionar. Pues hoy el Perú y el Ecuador demostraron que todo es posible si existe la voluntad política para poder lograrlo. Hoy nuestros países enfrentan otros retos y otras guerras, como la guerra contra la pobreza y la inseguridad que ambos países sufrimos el día a día. Pero yo creo que el ejemplo del presidente Maguad y del presidente Fujimori, que con decisión política, con valentía, con estrategia, con voluntad, demostraron que sí se pueden hacer las cosas. Mi padre siempre decía, aspiro a que los presupuestos que absurdamente se gastan en tanques, aviones de guerra y misiles puedan ser utilizados en construir colegios, carreteras y postas médicas. Pues hoy, que ya no tenemos que gastar en esos presupuestos absurdos, estoy segura que si ambos países nos ponemos la camiseta y nos ponemos el objetivo que tenemos todavía dentro de nuestros países, estos retos por vencer, en pocos años podremos lograr vencer también la guerra contra la pobreza y la inseguridad, siguiendo el ejemplo del presidente Yamil Maguad y el presidente Alberto Fujimori. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Fujimori, que se ha conectado desde el Perú. A continuación, invito a hacer uso de la palabra al profesor Gamarra. El profesor Gamarra es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh y es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Florida International University. Bienvenido, profesor Gamarra. Qué difícil seguir esas 2 exposiciones, la verdad. Un privilegio estar acá esta mañana. Quiero reiterar nuevamente nuestro agradecimiento como universidad que este foro se pueda desarrollar acá. Agradezco mucho a Anthony Pereira, nuestro director del Centro Latinoamericano, por copatrocinar esto, y por supuesto a nuestros amigos del instituto. Y tengo pues un agradecimiento muy especial con el presidente Maguad, quien tuve el privilegio de conocer hace no mucho, y tuvimos la oportunidad de compartir una enorme cantidad de historias
que de alguna manera están, y les recomiendo a todos, si no lo han leído todavía o no lo tienen, compren el libro del presidente Mawad sobre su experiencia estabilizando la economía del Ecuador y la experiencia de dolarización. Yo voy a tratar de simplemente hacer una interpretación más académica de lo que acabamos de escuchar de estos dos líderes andinos. Y quiero comenzar con algo que dijo el presidente Mawad, que la idea era cambiar la narrativa, ¿no? Es decir, acá había una narrativa tan profunda que básicamente imposibilitaba la solución de este conflicto tan profundo y de tan larga data. Es más, si uno lee la historia, ve que este conflicto en realidad era un conflicto que lo manejaba Bolívar y lo discutía Sucre, o sea, es un conflicto antiquísimo en el contexto latinoamericano. Cambiar esa narrativa, por lo tanto, era extraordinariamente complejo. Y hoy quiero también, para comenzar mis 5 minutos, decir simplemente que estamos celebrando una extraordinariamente buena noticia en un mundo extraordinariamente conflictivo. Es decir, hoy vivimos quizás el momento más conflictivo de nuestra historia, con lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Pero también cabe recordarles que hay 4 conflictos en América Latina que todavía persisten. Es más, el conflicto entre Venezuela y Guyana, por ejemplo, ¿no?, que de alguna manera el gobierno de Venezuela está exacerbando algunas tensiones con Guyana. Todavía hay tensiones muy grandes entre Colombia y Venezuela, ¿no? Tensiones muy grandes que son producto de varios años también, no solo territoriales, pero también hoy del avance del crimen organizado en ambos países. Por supuesto, como boliviano, debo mencionar el otro conflicto enorme y no resuelto, ¿no?, entre Bolivia y Chile. Y finalmente el conflicto que existe también hace muchos años y también irresuelto entre Belice y Guatemala. Ahora bien, lo que he aprendido esta mañana escuchando tanto al presidente Mawad como a la señora Fujimori es lo siguiente, que lo más importante en realidad es el timing de lo que se da. Es un tiempo muy importante, particularmente en Sudamérica, donde se estaba dando un proceso de transición hacia la democracia liberal y representativa, y donde había un enorme optimismo sobre la consolidación de democracias liberales y representativas, y donde los liderazgos regionales en particular veían al mundo como básicamente moviéndose en esa dirección. Muchos de los presidentes mencionados, tanto por la señora Fujimori como por el presidente Mawad, por ejemplo, la importancia de un liderazgo como el de Fernando Henrique Cardoso de Brasil, ¿no?, pero también la importancia de otros presidentes latinoamericanos y del resto del mundo que de alguna manera estaban comprometidos con lo que vuelvo a reiterar, la democracia liberal y representativa. Ahora bien, en ese sentido, el liderazgo al que me refiero, yo rescato 5 cosas de lo que nos mencionó el presidente y la señora Fujimori. Primero, es esta idea de tener una estrategia, ¿no?, pero también de tener la voluntad y la capacidad política de gestionar estos acuerdos de paz. Y desarrollar esa capacidad no es fácil. Y no, quizás, presidente, quizás si usted hubiese sido presidente en 1988, no hubiese sido posible esto, ¿no? O sea, hay un momento en el que esto se facilitó. Pero ¿qué fue el liderazgo de estos 2 presidentes y de los demás que ustedes lograron juntar? Primero es la capacidad de diplomacia y de negociación. Otra vez, el timing es importante,
pero la capacidad de diplomacia y la capacidad de negociación, ¿no? Fue verdaderamente importante. El segundo factor que yo rescato, y esto quizás es lo más difícil de lograr, que es el desarrollo de confianza. La construcción de confianza en un proceso de negociación es extraordinariamente difícil. No solo lograr la confianza entre dos líderes o varios, sino lograr la confianza entre las instituciones de sus países respectivos y la confianza de la sociedad. Es decir, cómo lograr que los ecuatorianos y los peruanos, como decía bien el presidente, y como yo recuerdo como boliviano, que cada 23 de marzo teníamos que marchar, ¿no?, diciendo que mueran los chilenos, ¿no? Esa lógica de la narrativa, cómo cambiar esa confianza, es decir, crear la confianza en que el socio ecuatoriano es un socio, no es un enemigo, ¿no? Esa, yo creo que fue uno de los factores más importantes que solo se lograron por ese liderazgo que sucedió en un momento específico de la historia de Sudamérica. El tercer factor, usted habló mucho del rol de los medios de comunicación. Y hoy en día, no solo por la presencia de estas cositas, ¿no?, quizás también no hubiese sido posible por la información, el fake news y todo lo demás. Pero lograr que los medios le den una cobertura favorable a estos acuerdos fue clave. Y eso fue clave, yo creo, en gran medida por el liderazgo de estos presidentes a los que estamos honrando hoy, ¿no? Es decir, lograr cambiar la narrativa implica poder lograr que los medios de comunicación reproduzcan los mensajes que queremos dar, no mensajes contrarios al plan de paz. Cuarto, y ya concluyo, porque creo que mis 5 minutos ya se acaban, es el tema de la facilitación de acuerdos. Y lo más importante acá es que si uno ve el acuerdo global que lograron, acá hay dos cuestiones y las resumo muy fácil. Básicamente Ecuador y Perú lograron acuerdos comerciales y de integración, ¿no? Y rescato esto simple y llanamente porque creo que lograr acuerdos de integración entre dos enemigos, ¿no?, es algo absolutamente vital para lograr la paz. Y yo creo que, por ejemplo, en estos conflictos que mencioné anteriormente, al que quizás podemos agregarle el conflicto que existe entre República Dominicana y Haití, la única solución de largo plazo, lo mencionó la señora Fujimori sobre el acuerdo de 2007, es esta lógica de integración comercial, la facilitación de acuerdos de integración y de cooperación. O sea, presidente, un honor tenerlo acá. Señora Fujimori, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Damos las gracias al profesor Gamarra y continuamos con la señora Yvonne Baki. La señora Baki es una política y diplomática ecuatoriana. Tiene estudios en Administración Pública y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Entre los cargos más notorios que ha ocupado destacan el de ministra de Comercio Exterior del año 2003 al 2005, presidenta del Parlamento Andino del 2007 al 2009. Actualmente es embajadora de Ecuador en Estados Unidos. Bienvenida, señora Baki. Muchas gracias, muchas gracias. Qué honor y qué placer estar con ustedes. Quiero agradecer muchísimo la invitación. Gracias, mi querido amigo Yamil Mahuad, presidente Mahuad, por invitarme, y también a Carlos Berzaín. Bueno, es muy emotivo para mí estar con ustedes porque verdaderamente me llevan a un pasado positivo de conseguir la paz, pero estamos viviendo ahora momentos difíciles en lo que está pasando en el Medio Oriente. Y aquí quiero yo un poco hablar rápido, pero para mencionar un poco por qué para mí la paz era tan importante. Porque yo nací en el Ecuador, pero salí a los 13 años a Medio Oriente, a Líbano, y a mis padres libaneses, mi esposo libanés, y la guerra empezó. La guerra que fue hace 50 años, en el 73, empezó. Yo estaba allá, vi lo que estaba pasando.
Mis hijos nacieron y no vieron más que guerras. Fue una guerra larga, como saben ustedes. Bueno, ya se celebran 50 años de lo que pasó en 73 y regresamos otra vez a lo mismo. Las bombas, la música para mis hijos era las bombas para dormir. Entonces, para mí, la importancia de la paz siempre ha estado conmigo y que hay que encontrar una solución. Y yo ponía a mi país, Ecuador, como ejemplo de la paz. Es verdad que teníamos el problema con Perú y nosotros crecimos en el Ecuador, en los colegios nos enseñaban que Perú se llevó la mitad de nuestro territorio, pero nunca yo veía que el Ecuador tenía problemas como los que tenían en el Medio Oriente. La vida me lleva a ir a Harvard y yo quiero mencionar eso porque en Harvard cambió mi vida. Yo fui como artista residente y la fundación que hicimos en Harvard, que hizo la fundación El Arte para la Política por la Paz, era usar el arte con políticos también, pero el arte por la paz. Y así fue que empezó mi vida a trabajar en una forma diferente para el Medio Oriente, la paz en el Medio Oriente. La primera exposición que hicimos fue Palestina-Israel. Pero ahí es cuando en el 95 yo era miembro del Conflict Management Group del profesor Roger Fisher, que era mi mentor y mi profesor en Harvard también, y me llama por teléfono el presidente Sixto Durán Ballén en el año 95, y me dice, yo sé que estás con el profesor Fisher, ¿puedes por favor decirle que queremos que venga al Ecuador para ayudarnos a crear paz entre Ecuador y Perú? En el 95. Las coincidencias no se dan, era no coincidencia, sino una causa. Estaba conmigo, Roger Fisher, con todo el grupo del Conflict Management Group, y le paso el teléfono al presidente y a los 3 días estábamos en el Ecuador. Y así conocí a Yamil Mahuad. Era el alcalde más popular del Ecuador, alcalde de Quito, y nuestras negociaciones empezaron en ese momento. El profesor Fisher escogió 5 personas de las diferentes áreas para negociar y llevarnos a Harvard. Igual lo hizo con Perú. Estaba en el lado del Ecuador, estaba en ese momento Gustavo Noboa como académico, Benjamín Ortiz, que después fue presidente, fue canciller del presidente Mahuad, estaba como periodista, Telmo Sandoval, el general Sandoval, y yo estaba la única mujer. Del otro lado estaba Fernando de Trasini, que no era todavía canciller en el 95, estaba el general Dubois, y estaban 2, 3 personas más, pero esa reunión de 10 días de retreat que nos fuimos en Harvard, Roger Fisher nos hizo intercambiar puestos. Entonces nosotros nos convertimos en peruanos y los peruanos en ecuatorianos. Y fue algo increíble lo que me enseñó, la importancia de ponerse en el puesto del otro. Para encontrar soluciones hay que hacer eso. Nosotros nos dedicamos de una forma, los peruanos de otra forma, y eso rompió el hielo y empezamos a ver cómo podemos conseguir la paz. Y después de eso empezaron las negociaciones, que tomaron 3 años, pero tuvo que venir el presidente, Yamil Mahuad, como presidente, para que se dé la posibilidad de hacerlo. Y lo primero que hizo el presidente electo Mahuad, vino a Washington. Primera vez que un presidente, el presidente Clinton, lo recibe en la Casa Blanca como presidente electo, cuando ya habían empezado las negociaciones de la paz. Y el presidente Clinton pide que sería el país garante que quiere apoyar en esto. Y empezó el presidente Mahuad reuniéndose, aunque sea por teléfono primero, con el presidente Fujimori. Y me acuerdo muy bien de Keiko, que estaba siempre en todas las reuniones con nosotros. Se hicieron amigos hasta con una llamada telefónica. Y ahí se encontraron después, y la amistad que tuvieron hizo que genere esa confianza para poder hacer la negociación en una forma muy diferente de la que siempre se había hecho anteriormente. Yo creo que esa amistad es la que hizo que se generen todos los viajes después a los diferentes países de los países garantes. Estuve en todos los viajes con el presidente Mahuad y siempre el presidente Fujimori hablaba con él. Aunque no esté presente, a veces conversaban. La última reunión que me encantaría mencionar, porque lo mencionó el presidente Mahuad, en el Prayer Breakfast, cuando estaban ya después de que firmamos la paz,
estaban sentados en la mesa, como mencionó él, con Yasser Arafat, del PLO, y el presidente Clinton vino a verme, me dice, Ivonne, ¿podrían ustedes? Yo estaba de embajador allá en Washington en ese momento, en el 99. Me dijo el presidente Clinton, ¿pueden ustedes hacer algo para lo que se hizo entre Ecuador y Perú, que se pueda hacer con Israel y Palestina? Y hicimos una reunión en la residencia del Ecuador con Yasser Arafat, me acuerdo muy bien, y el presidente Mawad, estuvo Mahmoud Abbas, que era el segundo de él, y se había dado ya el Camp David, y le pusimos la propuesta, y la propuesta era lo que se hizo con Tiwinsa, que pertenece a los dos países, que es un símbolo de la paz, y lo que debería ser Jerusalén. Lo que debería ser Jerusalén, un lugar neutral, símbolo de las religiones, la religión católica, la religión musulmana, la religión judía, que son parte de ese lugar, de la historia. Y eso podría haberse dado. Pero todavía hasta ahora, después de 50 años, regresamos a lo mismo y la disputa es peor que nunca. Yo creo que esas cosas que hemos hecho entre Ecuador y Perú tienen que ser un ejemplo y tenemos que hablar. Y otro punto que me gustaría mencionar, y está aquí Keiko también, tenemos que unirnos las mujeres por la paz. Yo creo que el problema es que en las mesas de negociaciones solamente encontramos hombres ahora en Rusia y Ucrania, en Palestina e Israel, hombres que están negociando. Y no es que digo que las mujeres somos diferentes, vemos las cosas de una forma diferente, pero no nos involucramos, y por no involucrarnos, las que perdemos más somos las mujeres en las guerras. Entonces tenemos el deber y la obligación de sacar nuestras voces, porque no creo que ninguna madre quiera que un niño muera. No importa de qué religión, no importa de qué nacionalidad, son cosas que tenemos que empezar a trabajar mucho más, especialmente ahora, después de lo que estamos viendo en el mundo, que estamos peor que nunca, y así el ejemplo de Ecuador y Perú puede darse. Entonces empecemos a trabajar en eso, por favor, Keiko. Me encantaría que seas parte del grupo de las mujeres, el mundo por la paz, en todas partes donde hay guerras que no pueden seguir. Yo me siento verdaderamente muy satisfecha de estar con ustedes aquí, orgullosa de que el presidente Fujimori con el presidente Mawad hicieron esta increíble paz entre los dos países. Somos un ejemplo al mundo y que ojalá que todos puedan seguir ese ejemplo. Así que gracias por tenerme, aunque sea por unos minutos, pero poder escuchar cosas tan importantes en estos momentos tan difíciles, porque yo también tengo familia ahora en el Medio Oriente y estamos viendo lo que está pasando. Así que muchísimas gracias. Damos gracias a la embajadora Baki por sus palabras. A continuación tenemos las palabras de Ricardo Perotti. El señor Perotti es uno de los más reconocidos músicos ecuatorianos. Se ha desempeñado como compositor, cantautor, promotor, productor musical y de producciones televisivas. Bienvenido, señor Perotti. Muchas gracias. Para mí es un inmenso honor estar aquí compartiendo este foro. Gracias por la invitación, de verdad. Yo les voy a contar un poco de lo que, como comentó el presidente Mawad, la vigilia de la paz. Y como él comentó también, la sociedad civil ecuatoriana fue mucho parte de estas ganas de firmar la paz. Y nosotros los músicos hicimos, también queríamos sumarnos. Al principio nos sugirieron hacer un concierto por la paz. Dijimos, nah, concierto por la paz. Siempre se hacen conciertos por la paz. Entonces salió la idea de, no, hagamos una vigilia por la paz. Hagamos un concierto, pero que no pare hasta que el Congreso firme lo que tiene que firmar. Pues una excelente idea. Armamos la tarima frente al Congreso y llamamos a todos los panas, los amigos, panas también se dicen. Sí. Y dale, empezamos a cantar y fue una maravilla, fue lindísimo, hicimos muchísima bulla. Pero claro, el primer día no fuimos noticia todavía, así, fue un concierto gratis para la gente, pero no éramos noticia todavía porque nada especial. Nosotros sabíamos de eso porque sabíamos que iba a ser noticia cuando habíamos estado 24 horas seguidas tocando y ese era nuestro objetivo. Entonces pasó el día lindísimo y
los amigos vinieron y tocaron, pero claro, 11 de la noche, se iba el penúltimo, 12 de la noche, ya no había nadie. Y nos tocó a Juan, cuando digo nos, perdón, debo mencionar, nos es Juan Fernando Velasco, gran amigo y compañero de problemas y de ese tipo de aventuras. Nos tocó a los dos fajarnos toda la noche. Entonces era una hora él, una hora yo parqué mi auto al lado del escenario. Y los que no han vivido en Quito no pueden imaginarse lo brutal que es el frío de la noche en Quito. Entonces no había, por supuesto que no había nada de público, éramos solamente los dos y un guardia de seguridad por ahí, tocando por si acaso venga la prensa. Y para las 5 de la mañana era lo más miserable que han vivido en su historia. Horrible, ya no había café que funcione. Pero, en fin, sobrevivimos a la primera noche, éramos jóvenes todavía, entonces no había ningún problema. Digamos, no dormir una noche no era un problema. Y al día siguiente, por supuesto, ya a 9 de la mañana estaban todos los que querían cantar. Y así llegamos a las 24 horas. Y a las 24 horas ya fue noticia. Ya no nos paraban solamente los medios de farándula, sino los medios noticiosos también. Efectivamente, esto está pasando, son 24 horas. El segundo día tuvimos muchísima gente, hicimos entrevistas, en todas las entrevistas pedimos que más músicos vengan, y más músicos vinieron, y el segundo día pasó repleto de músicos, por ahí hubo una escuela que también vino a tocar, pero claro, llegó la noche. Y en la noche nosotros ya estábamos un poco más preparados. Habíamos comprado cancioneros, porque a todo esto se nos acabaron las canciones. Habíamos comprado cancioneros y no sé, pues media hora de rancheras, media hora de boleros, media hora, y así pasamos la noche. En un momento me acuerdo que le pusimos al guardia de seguridad, le sentamos ahí con una guitarra y pusimos música y nos metimos en el auto a calentarnos un poco porque era insoportable. Pero bueno, sobrevivimos de alguna manera a esa segunda noche, ya bastante con ganas de rendirnos en realidad. Porque era muy cruel, Realmente 4 de la mañana uno dice, ¿qué hago yo aquí? Igual yo no voy a cambiar nada. Igual si quieren firmar, lo van a firmar o no. Pero esa segunda noche sí pasaron los medios de comunicación a checar que estuviéramos ahí. Entonces, claro, no podíamos dejarlo. Y total, faltaba un par de horas. Eventualmente amaneció, eventualmente empezó a venir más gente. Y ese era ya el tercer día de la vigilia. Pudimos irnos a bañar y cambiarnos de ropa. Y en un momento en que ya todo pasaba, vino una persona a decirme, venía de parte de Álvaro Manzano, de la Sinfónica Nacional, a ver si podían ellos participar. Y les dijimos que, claro, todo el mundo que venga a participar, mientras más largo mejor. Pero yo imaginé que iba a venir un cuarteto de cuerdas, no sé. La cosa es que a eso del mediodía, vienen los camiones de la Sinfónica Nacional, ya se habían puesto de acuerdo con la policía de Quito, la policía municipal, cerraron las calles y inmediatamente bajo el silencio lindo del no tráfico y empezaron a armarse, bajaron las sillas, bajaron la percusión, los timbales, las campanas tubulares, todo lindísimo en medio de la calle frente al Congreso. Y efectivamente empieza a tocar, esos todos de civil, de ropa no con smoking, sino civil, como se ven en los videos que los grupos tocando en los malls, etc. Y empieza a tocar la Sinfónica Nacional. Ojo, la Sinfónica Nacional estaba tocando en la calle, entonces no con amplificación, y no había ruido de autos. Entonces sonaba, no me acuerdo qué sonaba, Mozart, en un silencio increíble, y con esa delicadeza que tiene una orquesta. Y era el sonido de la paz. Increíblemente. Al cuarto de hora salió Hans Meller con la carta que quiso leer a todos de que el Congreso lo iba a hacer, bla, 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 bla. Y bueno, fue uno de los días más espectaculares que he vivido en mi historia, pero venía la noche. Y se nos venía la noche otra vez. Gracias a Dios, el Congreso firmó esa noche la decisión y pudimos dormir en paz. Gracias. Muchas gracias, señor Perotti. A continuación tenemos las palabras del ingeniero Roque Benavides. El ingeniero Roque Benavides ha sido presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Perú, cuando se realizó el Tratado de Paz de Ecuador y Perú.
Ha sido 2 veces presidente de la CONFIEP, empresario minero, presidente del directorio de Minas Buenaventura, primera empresa minera latinoamericana en inscribirse en la Bolsa de Nueva York. Fue condecorado por los gobiernos de Ecuador y Brasil por su participación en la unión empresarial entre Perú y Ecuador luego de la firma de la paz. Señor Benavides, bienvenido. Tiene 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Me siento muy honrado de estar con ustedes, agradecerles a Carlos Sánchez, por supuesto a mi querido amigo Yamil Maguad, a quien no veo hace un tiempo, a Keiko, a Ivonne, a los que me han antecedido. Es importante mencionar que en el Perú, en la época que a mí me tocó ir al colegio, decían que no había un problema limítrofe entre Perú y Ecuador. Cuando se presentaron los problemas y se tuvo que enfrentar en la época del presidente Fujimori, por supuesto que lo hizo con mucha valentía y convocó a mucha gente. Yo tengo como ancestro a un padre a quien Keiko conoció mucho y que también fue parte de las misiones que fueron a hablar a distintos gobiernos, específicamente al gobierno americano, para informarles de la situación que había entre el Perú y el Ecuador y cómo podíamos tratar de solucionar esos problemas. Así que para mí no es una novedad que hubiera este problema y nuestra participación en contribuir como peruano a que se solucionen estos límites o estos diferendos limítrofes que definitivamente nunca debieron de existir. Cuando se firmó el Tratado de Paz, se decía en el Perú que si no hubiese sido por un chino y por un árabe, nunca se hubiese firmado el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Paz entre Perú y Ecuador. Y la verdad es que hay que rendir nuestro homenaje a Yamil Maguad, hay que rendir nuestro homenaje a Alberto Fujimori. Creo que es fundamental que entendamos que había mucha ropa tendida en Ecuador y seguramente en el Perú por desconocer el hecho de que sí había un problema. Velasco Ibarra, 5 veces presidente del Ecuador, hablaba de la inaplicabilidad del tratado del protocolo de Río de Janeiro. Las instituciones, cuando hablamos de el tratado de paz entre Perú y el Ecuador, entre el Ecuador y el Perú, de hace 25 años, estamos hablando de un tema de celebración en el que estos países y América Latina se constituyen como un centro de importancia y de ejemplo para el mundo. Digo celebración porque en estos tiempos de guerra, el mundo soporta hoy día un estado de preguerra mundial, una guerra global con 2 focos, Ucrania y el Medio Oriente. El recordar y el poner en evidencia la genialidad, el talento y la valentía de gente como Alberto Fujimori, presidente del Perú, y Yamil Maguad, presidente del Ecuador, que pudieron hacer un tratado de paz, es muy importante. Y es importante porque este tratado de paz además ha generado una paz, una amistad y una relación comercial muy duradera, 25 años, y no hay nada que la amenace. El llamado conflicto del Cenepa, que costó la vida a peruanos y a ecuatorianos, solo pudo frenarse con un tratado de paz en un ambiente de democracia, que es otro tema que hay que mencionar. Un Perú democrático y un Ecuador democrático. Aunque hoy día los presidentes democráticos que en ese momento firmaron el Tratado de Paz, el expresidente del Ecuador, Yamil Maguad, está exiliado y el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, es preso político. Son las contradicciones de nuestra historia que tenemos que apuntar y que tenemos que llamar la atención. No me voy a detener en detalles del tratado y de las consecuencias que aquí se han expuesto, porque aquí hemos recibido la opinión de doña Keiko Fujimori, política e hija del presidente Alberto Fujimori, que ha participado de todo esto. Hemos tenido la opinión de un académico de nota como Eduardo Gamarra y de don Anthony Pereira, académicos que conocen la realidad latinoamericana.
la opinión de una diplomática ecuatoriana, Ivonne Baki, la opinión de un músico ecuatoriano y la opinión de un empresario peruano. Y todos coinciden en que este es un trabajo bien hecho. Yo quiero señalar simplemente que este trabajo bien hecho es parte del legado del presidente Yamil Maguad, que le ha dejado, entre otras cosas, dos grandes sucesos históricos al Ecuador. La paz con el Perú y la dolarización que hoy día sostiene la economía del Perú y que tendrá que ser copiada por los países de Latinoamérica si quieren ser serios. Porque Latinoamérica, para sostener su democracia, tiene que avanzar a la dolarización y al parlamentarismo. Y el presidente Alberto Fujimori, que le ha dejado al Perú paz, este mismo acuerdo de paz, y también democracia, porque la constitución de la que le han quitado su nombre es la constitución hecha en el gobierno y por el presidente Alberto Fujimori. Todo lo que sus detractores lograron hacer en el Perú, porque la constitución vigente hoy día en el Perú es la de Fujimori, fue quitarle el nombre del presidente en la firma de ese documento que hoy día es la Carta Fundamental Peruana. Esas son las glorias y las miserias de América Latina. Y esas glorias y miserias recordamos hoy día rindiendo honor a los pueblos del Perú y el Ecuador y a los presidentes Yamil Maguad aquí presente y Alberto Fujimori representado por su hijo, que sería bueno que en algún momento pueda recuperar la libertad para ser reivindicado por las cosas de bien que le ha dejado al Perú y a las Américas. Muchas gracias. Con esto finaliza el foro Tratado de Paz Perú-Ecuador. Gracias a todos por su presencia.